de la gracia del Señor. Amén. El Señor está con nosotros, el Señor está con su pueblo. Y bueno, pues vamos a ver cómo damos el mensaje porque estamos todos cargados de emociones, así que, pero bueno, el Señor es grande, bueno y poderoso, así es. Hoy tengo un mensaje titulado, denme un segundito. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Siento como un eco así latoso que parece un demonio ahí saliendo. Vamos a echar fuera toda esa cosa de aquí. Gracia y verdad. Tenemos el siguiente versículo como el texto lema, el texto fundamental, clave de este mensaje que está en Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Es importante que esta frase dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo. Cuando nosotros hablamos la verdad, es importantísimo no eliminar el elemento del amor. El amor está íntimamente relacionado con la gracia. Porque cuando nosotros no hacemos esto, caemos en malos entendidos y en errores garrafales. Y es precisamente lo que quisiera comenzar a desarrollar. En primer lugar, vamos a entender qué es la gracia. La gracia es favor no merecido, se define como favor no merecido. Aunque es bastante similar a la misericordia, la diferencia es que la misericordia es cuando te dan lo que no te mereces. Es decir, hiciste algo mal, te merecías un castigo, pero no se te da el castigo, sino que se tiene misericordia de ti. Esa es la definición de misericordia. Pero la gracia es precisamente cuando te dan lo que no te mereces. Por ejemplo, la vida eterna, la salvación, es algo que se nos ha entregado a todos los que pertenecemos a Cristo, pero nadie se la merece. Nosotros somos literalmente salvos por gracia. Hemos recibido gracia cuando hemos recibido ese regalo, esa maravillosa recompensa por algo que no merecíamos. Entonces, esto es gracia. Entonces, por otro lado, la verdad, aunque tiene muchas definiciones, vamos a enfocarla como una coincidencia entre una afirmación y los hechos, o una coincidencia entre una afirmación y la realidad. Y la verdad está íntimamente relacionada con la fidelidad. Cuando algo es fiel a algo es porque es verdadero en sí. Poco a poco vamos a ir desarrollando esto, pero por ejemplo, la sociedad posmoderna en la que hoy nos encontramos, cuando se mete en los temas del pluralismo y que predica que cada uno puede creer lo que quiera y cada uno tiene su propia verdad y que pues si eso te funciona contigo está muy bien, aquello no, tal vez no funcionará para el otro, ha llegado este aspecto del pluralismo tan fuerte a nuestra sociedad que la cosmovisión mundial hoy en día es pluralista. Hoy por hoy es muy difícil, entre más jóvenes son, es mucho más difícil tener el entendimiento de que hay verdades absolutas. Están tratando de desligar a las personas de esta creencia de que hay verdades absolutas. Es absurdo porque estamos rodeados de verdades absolutas. Ahorita mismo es de día. Yo no puedo decir que es de noche. Si yo vengo y me paro delante de ustedes y les digo, señores, ustedes saben bien que estamos de noche. Y si ustedes piensan que están de día, que estamos de día, ustedes son muy cerrados de mente. Son muy anticuados, son muy retrógradas y yo les invito a que maduren
a que crezcan mental, emocional e intelectualmente y entiendan que podemos percibir que es de noche actualmente. A nosotros nos podrá sonar gracioso y nos parecerá absurdo, pero ese es el mundo en el que hoy vivimos. Y es intolerancia, llaman intolerancia a los que opinan diferente. Si tú vienes con todos los argumentos científicos y todas las evidencias para demostrar de que no es cierto que es de noche, sino que es de día, a ti te acusan como intolerante, a ti te acusan como opresor y te acusan como una persona mala de esta sociedad. Entonces, esta sociedad impulsa a la carencia, o más bien a la creencia de que no existen verdades absolutas. Entonces nosotros tenemos que hacer frente a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque comenzando, Cristo se definió a sí mismo como la verdad. Cristo dijo en una ocasión: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en adición a eso dijo una de las palabras más contrarias a los principios actuales de esta sociedad, del mundo en el que nosotros vivimos. Una de las palabras más ofensivas, una de las frases, una de las declaraciones más intolerantes. Y es la siguiente: nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces, claro, la sociedad hoy diría, bueno, esa es tu opinión, pero yo tengo otra verdad. Yo me manejo con otros valores y yo me manejo con otros principios. Entonces, desde esta perspectiva, el conflicto surge no tanto con la diferencia de opiniones, porque siempre va a haber diferencia de opiniones y a lo largo de la historia hemos tenido diferencias de opiniones. El conflicto surge cuando no somos consistentes con las verdades que nosotros estamos predicando. Permítame desarrollar esto un poquito más. Entrando un poco en contexto, este versículo, el versículo anterior del versículo fundamental de este mensaje dice: entonces, el 14, versículo 14 de Efesios capítulo 4, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Es importante entender porque estas cosas, no sé qué tengo aquí, pero estas cosas son las que estamos lidiando hoy en día. Entonces, de ahí viene el versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Aquí hay un tema importante. Uno de los errores que como iglesia hemos cometido muchas veces es hablar la verdad sin amor. Y cuando nosotros hablamos la verdad sin amor, caemos en errores como legalismos, en errores como arrogancia, en errores como imponer de todas maneras algo, un criterio, forzar situaciones. Y les voy a dar un ejemplo. Recuerdo yo estaba escuchando a un creyente, un cristiano, que tiene un programa de televisión y él entrevista a artistas. Y en una ocasión le tocó entrevistar a una actriz muy famosa, pero que ella estaba a favor del aborto. Ella era pro aborto. Y incluso había sido, en alguna ocasión le había tocado representar y defender la postura del aborto. Y entonces, cuando ella conversa con este entrevistador, porque el entrevistador le estaba hablando de cualquier otro tema que no tenía nada que ver esto, aparte ella le confiesa a él, porque él siendo cristiano, dice: mira, yo me sentía al principio muy intimidada y muy nerviosa y pensé que me ibas a juzgar. Pero después, en el camino, pues comencé a sentir confianza y ahora tengo la confianza de decirte esto.
Yo tengo una postura frente al aborto. Y esa postura, pues es lo que yo he entendido ahora. Sin embargo, mira mis redes sociales, mira cómo me han atacado tu gente, los cristianos. Y que por el hecho de yo ser pro aborto, ellos me han condenado, me han mandado al infierno, me han dicho y han dicho que se mueran tus hijos para que entiendas lo que es el asesinato de los bebés y los infantes. Y al final ella le decía a él, supongamos que yo esté equivocada. Fíjense lo que es la mentalidad, ¿no? Lo que es el entendimiento. Dice, yo puedo estar equivocada, pero si yo quisiera entender mi error, ¿tú crees que así lo entendería yo? Con estas críticas y con esta manera de sentirme totalmente agredida, ¿pudiese yo entender que estoy en un error? Y él le dijo, por supuesto que no, claro que no. El punto es, ¿qué ganamos nosotros con hablar verdades si no damos gracia? Si no amamos a las personas, si no desarrollamos un amor genuino por aquellas personas que pudiesen estar lejos de Dios. Y a lo mejor están, sí, ciertamente hundidos y revolcados en el pecado, pero no es una palabra de juicio, una palabra condenatoria las que los va a sacar de ahí necesariamente. Si no reciben amor, si no reciben gracia, ellos no serán rescatados. Y fíjense esto, no nos olvidemos de dónde nos sacó Dios a nosotros. No olvidemos de dónde venimos. No perdamos de vista que también nosotros cargamos con debilidades y todavía lidiamos con situaciones que no le agradan al Señor. Entonces, tener una actitud arrogante y de juicio y muy severa es precisamente no dar gracia y no amar. Y la esencia del Evangelio es el amor hacia los demás. Fíjense que Cristo dijo en una ocasión a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, en que le restriegan las verdades a la gente en su cara. No, ¿verdad? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La gente va a saber que somos de Dios si nosotros practicamos el amor. Es decir, aprendemos a dar gracia a los demás. ¿Estamos hasta aquí? Amén. Bien. Vamos a ver en Efesios capítulo 2 el siguiente texto. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Vuelvo y repito, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros
Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Vuelvo y repito, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Atención con esto, fíjense que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, quien escribió la carta a los Efesios, nos dice a través de este texto que en primer lugar nadie merece ser salvo. Todos merecemos la condenación. En segundo lugar, está diciendo que no tenemos mérito alguno. La salvación no es porque nos hayamos portado bien, es lo que está diciendo este texto. En el versículo 9 específicamente, sí, el 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Nosotros recibimos la salvación, de acuerdo a este texto y de acuerdo a toda la Biblia, todo lo que vamos a encontrar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nosotros recibimos la salvación cuando creemos. Ahí lo dice. Desde el momento en que creyeron, ustedes por gracia recibieron la salvación. Pero sigue diciendo, al decir que no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, fíjense que cómo termina el texto. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, no podemos alterar el orden. No es que nosotros hacemos cosas buenas para que Dios nos salve. Y esto es uno de los engaños más grandes con los que hemos tenido que lidiar muchas veces, y es un engaño con el que está atrapada mucha gente que no conoce al Señor o que no quieren venir a los pies de Cristo. El engaño consiste en el siguiente: mucha gente piensa que tiene que arreglar primero las cosas. Yo tengo que dejar este pecado, yo tengo que dejar esta situación, yo sé que estoy mal, tengo que dejar el cigarrillo, tengo que dejar el alcohol, estoy adicto a estas cosas y así pues Dios no me va a querer. Ese es un error terrible, porque se van a quedar en esa condición quizás hasta que se mueran, en el peor de los casos. Porque en el ser humano no está la capacidad de dejar de hacer lo malo. En nosotros no está. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Y los que estamos en Cristo, a diferencia de los que están en el mundo, no es que ya no tienen la naturaleza pecaminosa. Seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa, con la diferencia de que ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Y quién va a ganar cada batalla? Dependiendo de a quién alimentes más. Si alimentas más la carne, con televisión, con redes sociales, con malas conversaciones, con malas amistades, con malas influencias. Alimenta la carne y vas a tener problemas con todo tipo de pecados, todo tipo de corrupciones. Alimentas el espíritu y vas a tener victoria con respecto al pecado, incluyendo cosas que pensaste que no podías superar, las vas a comenzar a superar. Porque el espíritu, cuando se vivifica en nosotros, nos da la fuerza para vencer. Pero esa fuerza para vencer es motivada por el amor que le tenemos a Dios, por algo que es como cuando tú no quieres decepcionar a alguien a quien amas profundamente. No quieres hacer eso. Y por amor, el Espíritu Santo comienza a llevarte a victorias impresionantes.
pero sigues teniendo la naturaleza pecaminosa. Y donde vuelvas a alimentar la carne, volverás a caer en pecado y volverás a tener dificultades con el Señor. Esta es la lucha del creyente, pero al final somos igual naturaleza pecaminosa. Tenemos en nosotros esta inclinación a hacer lo malo. La posibilidad de superarlo, la posibilidad de dejarlo atrás, es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si alguien que no conoce a Dios pretende arreglarse primero para después venir a la iglesia, está en un engaño terrible que le puede costar la vida eterna. Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Jesús murió en la cruz con los brazos abiertos. No hay acepción de personas. La puerta está abierta del lado de Dios. Y Dios nos abrazó. Fíjense este texto qué tan importante. Nos abrazó cuando nosotros estábamos revolcados en nuestra suciedad, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahí Él nos abrazó primero. Él se acercó primero. No es que resuelve, arrepiente, endereza tus cosas para que entonces yo venga. No, Él nos abrazó primero, estando muertos en delitos y pecados. Y una vez que nos llevó a su reino, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, entonces comienza la santificación y comienza a limpiarnos y comienza a enderezarnos y comienza todo el proceso. Así funciona. Y muchas veces aquí mismo, entre hermanos de las iglesias, y pasa en todas las iglesias, la gente comienza a dejar de venir a la iglesia porque comienzan a tener tropiezos con situaciones. Y comienzan a sentirse sucios y comienzan a sentirse alejados de Dios y caen en este engaño de que no, yo tengo que arreglar esto primero y entonces voy a regresar a la iglesia. Grave error. Ven, acércate confiadamente al trono de la gracia, donde hallaréis perdón y oportuno socorro. Pero la verdad está allí, esta es la verdad. ¿Qué vas a decidir con eso? Dios tiene disponibilidad con nosotros 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365.25 días al año. Tomando el año bisiesto, para los que no entendieron el punto 25. Y está así, accesible. Pero si nosotros decidimos no acudir a Él, no venir a sus pies, no aceptar su gracia y no aceptar su perdón, y queremos nosotros cargar con la culpa de nuestro propio pecado, ese error nos va a costar terriblemente. Y yo he conocido, es más, yo mismo puedo recordar episodios de mi vida atrapados en ese tipo de engaño. Y he conocido mucha gente que no sale de ese tipo de error. Gracia y verdad. Virtudes de la gracia. Como mencioné el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Yo siempre que decida correr a los pies del Señor, voy a encontrar gracia. Siempre. Un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Primera de Corintios capítulo 13 versículos del 4 al 7. Me voy a detener un poco más en este texto. Dice lo siguiente. Dice, el amor es paciente y bondadoso. Fíjense la característica, quiero resaltar la característica paciente. ¿A cuántos le gusta esa palabrita paciente? ¿Cuántos
aman la paciencia. Yo cada vez que le he pedido paciencia, Señor, dame paciencia, el Señor me da tribulación. Porque, y después lo entendí, porque dice Santiago que la prueba produce paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Pero les digo algo, aquí viene verdad y gracia. Fíjense, les digo algo, necesitan paciencia. Necesitamos paciencia. Todo tiene que ver con la paciencia. Y la paciencia es mucho más que, ay, me aguanto callado. No, es mucho más que eso. La paciencia tiene que ver con tenacidad. Tiene que ver con estabilidad, con estar firme a pesar de. Yo no me muevo. Eso es paciencia. Esperé pacientemente en el Señor. Cuando caemos en la desesperación, cuando caemos en la ansiedad porque queremos una respuesta ya, aquí y ahora, porque si no me da un faracho, no es nada más y nada menos que una pataleta de chiquillo malcriado. Y es fácil ver en los niños pataletas de niños malcriados, pero como adultos tenemos pataletas de niños malcriados también, ¿sí o no? Yo quiero que me atiendan aquí y ahora. Tengo 17 minutos con 38 segundos esperando que me contesten aquí y nadie es capaz de prestarme atención. ¡Qué mal servicio! ¿Dónde está la paciencia? Y entonces reaccionamos así y acabamos de pedirle al Señor, danos paciencia. Estas son las situaciones en las que a veces no somos consistentes con las cosas que decimos y necesitamos con el Señor. El Señor necesita que nosotros seamos pacientes y aprendamos con paciencia. Dice, corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera de vida. Absolutamente todas las virtudes que necesitamos y todas las fortalezas que necesitamos adquirir en el camino de la vida requiere paciencia. Requiere paciencia. Entonces, dice que el amor es paciente y bondadoso. Por eso es que dicen que ninguna mejor escuela que el matrimonio, que el matricidio, como dicen algunos, para aprender a amar, para aprender a dar gracia, para aprender a perdonar y para aprender paciencia. Y esto es una regla, pero que nunca funciona. La primera vez que me lo dijo Hugo, yo lo miré de arriba abajo y yo le dije, no me la trago. Oh, pero, oh, sí, es muy cierto. Cada vez que tú miras con ojos acusadores, sea tu pareja o sea cualquier persona a la que tú amas, estás perdiendo de vista quién eres tú en realidad. Nadie tiene moral de señalar a nadie. Y si tú te crees con derecho de señalar a alguien, no tienes idea, no tienes conciencia de dónde el Señor te sacó. O lo perdiste o lo olvidaste. Jesús ilustra esto de cualquier cantidad de veces. Yo me puedo pasar la mañana entera citando los textos. Cuando trajeron a la mujer adúltera, todo el mundo venía con su piedra en la mano porque ella era adúltera. Y aquí la ley exigía que se la lapide. Así que Jesús, ¿tú qué dices? Bueno, está bien. Vamos a lapidarla, pero yo quiero que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Nadie pudo tirarle una piedra. Otro ejemplo, Jesús dice, bueno, había uno que estaba orando, diciendo, Señor, gracias que yo no soy como aquel publicano sinvergüenza, corrupto político,
gobernante irresponsable. Gracias porque yo sí soy, yo soy lo máximo y tú conmigo y yo contigo. Y el otro, el corrupto, ni se atrevía a levantar la cabeza y decía, ten compasión de mí porque soy pecador. Jesús dijo, a este Dios lo oyó, pero a este, otro, no lo oyó. No tenemos moral ni posición de señalar a nadie. Todos necesitamos gracia de Dios y necesitamos, escúchenme bien, la necesitamos todos los días. Diariamente es nuestro alimento. Tanto como tu cuerpo necesita comer y alimentarse, de esa misma manera tu espíritu necesita aferrarse al Espíritu de Dios para que puedas tú vencer y puedas tú mantener esa armonía y esa comunión con Dios. Ahora, Dios nunca te va a dejar de amar. Aunque le falles miserablemente, Dios nunca te va a dejar de amar, pero sí se puede romper esa armonía y esa comunión con Dios. Se puede romper, se puede volver a rescatar, por supuesto. Pero el amor no. Dios te seguirá amando incondicionalmente. Pero sigue diciendo, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Ahí hay como 40 mensajes que se puede sacar eso, pero quiero seguir. No exige, esta sí me dolió a mí. No exige que las cosas se hagan a su manera. Porque yo sí sé, porque yo tengo razón. No exige que las cosas se hagan a su manera. Dice que no se irrita. Uy, ¿cómo así? No se irrita, en serio. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Aquí hay una... No, espérate. El amor no se irrita. No es lo mismo cuando una persona vive enojada siempre, vive airada, cuando es de mecha corta, cuando fácilmente se va a enojar, porque por lo general, aunque tengo que admitir que no es siempre, por lo general cuando una persona está muy irritable, tiene que ver con cosas que no ha perdonado. Tiene que ver con cosas que no ha puesto en orden y que no ha soltado. Entonces, como no ha resuelto eso, cualquier cosa le dispara el enojo y le dispara la ira. Y la falta de perdón va en contra del amor. Es opuesta al amor. Por eso no se irrita. Por eso es paciente. Tolera. Y dice, no lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad cuando triunfa. Y aquí vemos nuevamente la pareja inseparable, amor y verdad. Amor y verdad. Se alegra, el amor se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Voy a repetir esto. El amor nunca se da por vencido. Si todas las parejas entendieran esto como una verdad absoluta e irrefutable, no habrían divorcios. Porque nunca se da por vencido. Y les digo algo, así Dios nos ama. Dios nunca se da por vencido, ni se dará por vencido contigo, aunque le traiciones y le falles miserablemente. Él no se da por vencido contigo. No se da por vencido contigo. Su palabra es verdad.
Su palabra sostiene los cielos y la tierra, sostiene el universo completo, creó todo lo que existe. Y su palabra estableció y determinó que tú puedes ir con toda confianza al trono de la gracia, porque Dios siempre estará disponible para perdonarte y darte el socorro que necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Son complementarias. Es una pareja inseparable. La gracia sin la verdad es peligrosa también. Porque la gracia sin la verdad te va a llevar al libertinaje, te va a llevar al pecado, te va a llevar a confusión, te va a llevar a alejarte de Dios. No se trata de Dios te ama y todo está bien porque Dios te ama y no va a pasar absolutamente nada. Dios te ama, cierto, pero tienes que arrepentirte. El primer mensaje que salió de la boca de Cristo, nuestro amado Señor, fue, después de que salió del desierto, del tiempo de ayuno, que estuvo 40 días en ayunos, fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No importa, Dios te ama, tú puedes seguir con tu pecado, tú puedes seguir pensando como quieres. Hagamos un sincretismo, que el sincretismo es una de las cosas que más ha dañado a la iglesia a lo largo de toda la historia. Yo tengo ya algún tiempo estudiando la historia de la iglesia cristiana y una de los terribles problemas que ha venido en la iglesia es cuando hay sincretismo, y siempre es una forma de infiltrar a la iglesia. Este sincretismo lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando por lo menos el profeta Sofonías en una ocasión tenía dentro de su staff de sacerdotes gente que hacía el sacrificio y todos los rituales correctos a la misma vez que se ofrecía sacrificios a los ídolos y a todos estos dioses que eran condenados rotundamente por Dios. Entonces este sincretismo es una forma del enemigo de poder infiltrar a la iglesia. Nosotros no podemos decir: no, hombre, como Dios te ama, tú tranquilo, tú busca para salir adelante todo lo que tú puedas, haz tu meditación trascendental, haz tu yoga, si te puedes levantar y levitar, mejor todavía. Consulta el horóscopo cuando en la Biblia no encuentres respuesta. Esos son sincretismos y son maneras de infiltrarnos. Miren, la maldad cobra toda su fuerza y todo su poder en el engaño. Toda la maldad que existe en el mundo radica en el engaño. El engaño es lo opuesto a la verdad. Voy a dar dos ejemplos rapiditos, extremos, para sencillamente poder ser ilustrativo, ¿no? De una manera didáctica. Un ejemplo: un hombre que sería incapaz de matar a alguien, de repente tú lo engañas y le dices que te quemaron, tu mujer te quemó y aquí están pruebas falsas, y el hombre agarra y mata al tipo con el que tuvo supuestamente el amorío con su mujer. Con engaño tú puedes llevar a la gente a hacer cosas que jamás haría. Hay religiones que a punta de engaño piensan que si, caso extremo, si se suicidan y matan a un montón de gente, van a recibir una recompensa eterna. Y a punta de religión van y extremistas llegan y hacen actos terroristas. Engañados, convencidos de que esto es algo que agrada a Dios. Entonces, en condiciones normales tal vez no habrían actuado de esa manera. Pero una vez manipulados, engañados, adoctrinados, sobre todo, porque el adoctrinamiento es muy importante aquí, entonces los llevan y los impulsan a hacer cosas que Dios
está totalmente en contra y que desagradan a Dios. Entonces, la verdad es de suma importancia. No puedes dar gracia sin verdad. Es una pareja inseparable. Pero lo opuesto también es dañino. Verdad sin gracia trae legalismos, trae rechazo, trae un montón de situaciones de las cuales tampoco son correctas, como el caso que hablé de aquella gente aquella actriz que recibió oprobio por causa de su creencia. Al final de cuentas, yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, si usted cuántas veces lo ha podido experimentar o ver, pero cada vez que usted trata con argumentos de convencer a alguien de otra religión, de otra tendencia religiosa, con una serie de creencias equivocadas, por lo general no lo logra. ¿Cuándo comienzan a haber cambios y cuándo la gente comienza a responder? Cuando se sienta amada. Cuando lo acompañas en el camino. Cuando le tiendes la mano. Cuando sencillamente la persona sabe que estás con él o con ella, para él, dispuesto a ayudar, orar por él, sin condenarle, sin criticarle, sin mirarle por debajo del hombro. Y la razón es la siguiente. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Eso significa que por más que usted lo intente, ni usted ni yo podemos convencer a nadie de pecado. Eso es solo una acción que corresponde del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces, por mucha argumentación y por mucha elocuencia que llegaras a tener, la persona que es tocada por Dios va a ser tocada por Dios en el momento en que Dios lo hace. Nosotros solo somos facilitadores y tenemos que estar en sintonía con Dios para poder actuar y decir lo oportuno en el momento correcto. De manera que al ser complementarias, nosotros vemos en Jesucristo lo siguiente, vemos en Jesús el siguiente ejemplo. Por ejemplo, gracia y verdad. Gracia y verdad. A la mujer adúltera que mencioné hace un rato, Jesús le ofreció la gracia. La gracia le llevó a Jesús a decirle a ella, ¿sabes qué? Mira, nadie te condena, yo tampoco te condeno. Pero la verdad llevó a Jesús también a decirle, vete y no peques más. La gracia lleva a Jesús a abrirle las puertas y atender a un fariseo. Pero la verdad lleva a Jesús a decirle a ese fariseo, mira, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. La gracia llevó a Jesús a decir, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero la verdad llevó a Jesús también a decirle, el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Gracia y verdad están casadas. Es un matrimonio eterno. Y una de las verdades que nosotros necesitamos entender en este caminar cristiano es que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe es puesta a prueba todo el tiempo. Y necesitamos desarrollar esa fe, y esa fe también tiene todo que ver con la paciencia que estamos hablando. Y cuando escuchaba el testimonio de nuestra querida hermana Kenia, me vino este texto a la mente
el cual le quisiera compartir. Está en Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Fíjense esto. Dios llama a Moisés desde la zarza, en un acto sobrenatural, porque la zarza, aunque tenía candela pura, no se consumía, de un acto sobrenatural. Dios llama a Moisés desde la zarza, confirma su llamado, y Moisés le da peros y le dice un montón de contras y de trabas, y no, que mira, que manda a otro, y bueno, al final cede, pero con la condición de que vaya su hermano con él. Pasan una serie de cosas y finalmente se enfrenta al faraón. Ya Dios le había dicho, yo estoy contigo, vas a ver mi brazo poderoso. Le dio la vara para que hiciera un milagro con la vara, que se convirtiera en serpiente, y otras cosas más en las que Dios le hizo ver a Moisés, calma, yo estoy contigo, todo va a salir bien, tú vas a ver, tú vas a liberar a mi pueblo Israel de Egipto, de la opresión. Yo he escuchado su clamor y tú vas a ser la persona que los lleve. Bueno, Moisés a duras penas accede, finalmente se enfrenta con el faraón. Y aquí es donde quiero que todos estén conmigo en sintonía. Pónganse en los zapatos de Moisés en este momento. Síganme de cerca. Pónganse en los zapatos de Moisés. Imagínense que usted es Moisés. Después de resistirse un buen rato ante Dios para no hacer una labor tan grande, y después de que usted accede y usted, le comienza a creer a Dios de que Dios va a estar con usted y que Dios va a abrir las puertas, llega donde Faraón y dice, bueno, voy a ir donde Faraón y ¿qué espera usted? Que las puertas se abran de par en par. Y Faraón dice, ¿qué? ¿Ustedes van para dónde? Tú estás loco. Ustedes lo que son unos holgazanes. Váyanse a trabajar más. Y les duplicó el trabajo. La condición de Israel, después de que Moisés dio el primer paso, fue peor. ¿Cómo usted se siente? Aquí es donde quiero llegar. ¿Cómo usted se siente cuando usted comienza a caminar en obediencia a Dios y las cosas les van peor? O yo estoy solito en esa vuelta. A mí es el único que me ha pasado. Dígame si no es verdad que usted se siente traicionado. Dígame si no es verdad que usted comienza a dudar, ¿será que Dios me dijo esto a mí? Yo estoy loco, como a mí se me ocurren esas cosas de vez en cuando, yo estar medio goofy. ¿Y no se siente tentado a retroceder? ¿No se siente tentado a dar la vuelta? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Fíjense en el versículo 20. Dice, al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron, que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Imagínese usted que después de que obedece a Dios y que comienza a caminar en la dirección que usted le puso, sus propios hermanos aquí los cuelgan, los crucifican y los acusan. Eso es lo que esos eran los líderes de Israel, los jefes de cuadrilla. Dice, que Dios los castigue, usando a Dios de por medio, que Dios los castigue, porque ahora la situación es peor, ahora es más insoportable. Entonces fíjense la respuesta de Moisés humanamente posible. Vuelvo y les pido, pónganse en sus zapatos. Dice, Señor, ¿por qué me trajiste toda esta desgracia? ¿Por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y tú no has hecho nada para rescatarlos.
Ya saben por dónde voy, ¿no? ¿Cómo terminó esa historia? ¿No lo sacó de Egipto? ¿Sí o no? ¿No estuvo Dios con Moisés? ¿Sí o no? Y aquí es donde voy. ¿Qué pasa cuando en medio de la enfermedad se dilata la respuesta y la promesa de Dios? Y cuando salen exámenes en donde pareciera ir para atrás y pareciera que vas a volver a vivir un infierno de nuevo. ¿Qué pasa cuando en medio de la espera todo se vuelve peor? Hasta tus propios amigos y tu propia familia se vuelven tu contra. Allí Dios está forjando tu fe. No desmayes. No desmayes. Y todo radica al final de cuentas, en lo que tú vas a creer. Es la fe la que te va a mantener firme allí, inconmovible. Aquí yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él dijo y lo que Él dice se hará. Lo que pasa es que tú todavía no has visto el final de los capítulos de tu libro. Estás a medio libro apenas. Pero Dios sí conoce el final de tus páginas. Y sabe que vas a vencer. Sabe que terminarás con éxito. Sabe lo que estás pasando. Él está contigo, pero Él ahorita mismo hace un llamado. No dejes de creer. Yo soy fiel, pero necesito que creas. Estate conmigo, aquí quédate conmigo. Cree en mi palabra y mira el proceso. Yo voy a estar contigo, porque esto no es el final. Yo tengo la última palabra. Yo, el Señor que hice los cielos, tengo la última palabra. Y los dejo con este último texto. Vayámonos a Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 4. Deuteronomio 8, 2 y 4. Dice así: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Y resalte esto, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. En todos esos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, así el Señor te disciplina para tu propio bien. No es que el diablo te humilló, te avergonzó, te hizo pasar por hambre, te hizo pasar por vergüenzas, te hizo pasar por enfermedad. No dice, no, fui yo. Dice el Señor, fui yo. Yo te humillé. Yo te hice pasar trabajo, pero era para ver de qué estabas hecho. Lo hice para fortalecer tu fe, para que me vieras a mí, para que creyeras en mí, porque quiero que entiendas y que nunca se te olvide esta lección. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una historia que le escuché decir a una, yo conocí de hecho a esta mujer. Era una mujer con una capacidad de, o sea, tenía un don. Dios, yo no sé, ustedes deben saber, hay dones que Dios regala a las personas.
Y esta mujer tenía un don maravilloso para sanar a las personas. Ella ponía las manos y la gente se sanaba, pero era una cosa impresionante. Pero ella andaba en una andadera. A duras penas podía caminar y andaba con una andadera. Y en una ocasión ella contaba, dice, para mí es obvio, porque yo vivo con esto todos los días, yo lo entiendo, yo lo sé. Pero claro, una persona me lo preguntó y la verdad es que nunca he hablado de esto, voy a hablar de esto, dice. Dice, me preguntó esta persona con toda razón, ¿cómo es que tú puedes sanar? O Dios te da ese don tan maravilloso de sanar a las personas, pero tú andas con la pierna mala y tú andas coja, que no te puedes sanar a ti mismo. Y ella dijo, sí, es cierto, claro, pero el Señor me dijo a mí, me lo dijo a mí, lo que pasa es que si yo te sano, te pierdes. Wow. Así que yo aprendí a vivir con esto y estoy agradecida del gran amor del Señor por no permitir que yo me pierda. ¿En qué crees, mi querido hermano? ¿Confías en el Señor de verdad? Porque sin fe es imposible agradarle. Todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas está en manos del Señor. Nada se le escapa. Cada detalle, cada lágrima, Él la recoge. No hay circunstancia que Él pase por alto en tu vida. Él está contigo, está de tu lado, no está en contra de ti y te va a llevar a victoria. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie si crees de verdad que Dios te va a llevar y te está llevando de la mano en victoria. Amén, amén, amén. Yo